Capítulo 16. Serra se sentó sola en la oficina pequeña, sin ventanas, tratando de reunir su coraje. Los únicos muebles eran un escritorio simple y la silla que ocupaba actualmente. Las paredes sin decorar eran una sombra deprimente de marrón, su superficie de piedra áspera y sin acabar. Una pequeña caja fuerte se había construido en la pared de roca, y una única puerta llevaba fuera hacia el pasillo del otro lado. La princesa no era una inocente. Entendía que la habitación reflejaba la opinión que la mayoría de gente de fuera del mundo tenía de Dawn. Lo veían como un pozo feo, mugriento. Ella sabía que aquellos que vivían en las pistas de minas en la superficie del planeta sentían lo mismo. Pero ella había visto la verdadera belleza del planeta. Construidas en las mesetas sobre las columnas de roca que se alzaban altas sobre las nubes asfixiantes de polvo y contaminación, las ciudades de la nobleza estaban bendecidas con cielos azules brillantes casi cada día del año. Cada mañana, el sol naciente se reflejaba en las agujas pulidas de los castillos construidos en las mesetas a cientos de kilómetros al este, iluminándolas como velas en el gris de la madrugada. A la tarde las tormentas de arena que rodaban por el desierto parecían bailar en el horizonte, vivas con las explosiones parpadeantes de color mientras el sol poniente resplandecía los trozos de cuarzo atrapados en su abrazo arremolinado. Incluso después de todos esos años, aún le quitaba el aliento. Al igual que la primera vez que vino a Dawn. Tras dejar el campamento de su padre en Ambria, había viajado por los mundos del borde exterior, utilizando lo que él le había enseñado para ayudar a los menos afortunados y establecer su reputación como una sanadora habilidosa. Cuando el príncipe de la corona contrajo una misteriosa enfermedad, el rey la había contratado para atender a su hijo. Ella había reconocido al instante los síntomas de la fiebre idoliana, una infección mortal pero tratable. Durante 3 meses ella le cuidó lentamente hasta que estuvo sano, y para cuando Jeroen se recuperó los dos estaban enamorados. Salvaste su vida entonces, pero no tenías el poder para salvarle de los terroristas. Si hubiera sido más fuerte, aún podría estar vivo. Serra agitó su cabeza en una confusión momentánea. El pensamiento había sido con su propia voz, pero de algún modo parecía ajeno. Como si alguien más estuviera hablando dentro de su cabeza. Excepto por ella misma, la oficina estaba claramente vacía. La puerta estaba cerrada, y con los escasos muebles no había lugar para que nadie se escondiera. Ella dio una mirada alerta a la pequeña pirámide, de 4 caras sentada en el borde del escritorio. Había sido guardada casi sin cuidado en una pequeña mochila de lona que los mercenarios le habían llevado. La conexión con la fuerza de Serra era lo suficientemente fuerte como para que sintiera el poder del interior del artefacto, atrapado bajo la superficie, justo esperando para ser liberado. ¿Por qué la Iktochi no reclamó esto para sí misma? Ella debía haber percibido su poder, también, incluso oculta dentro de la mochila. Algo más debió haber atraído su atención. Cogiendo la pirámide y sosteniéndola a la longitud de su brazo, cruzó la habitación hasta la caja fuerte de la pared. Introduciendo la combinación, la abrió y puso la pirámide dentro y entonces cerró la puerta, sellándola de forma segura. El hombre en las mazmorras era un Lord Sith. Cualquier cosa que poseyera era un instrumento del lado oscuro. Serra no estaba interesada en explorar su poder. Ella solo estaba interesada en él. Él había llegado hacía 3 días, aún así, ella no había ido a hablar con él. A sus órdenes, había sido mantenido drogado e indefenso todo el tiempo. Ahora ella sabía que no podía retrasarlo más tiempo, era hora de ir a enfrentarse a sus demonios. Su cara fija en una determinación funesta, abandonó la oficina y marchó a través de los retorcidos pasillos de la infame prisión de piedra de Dawn, dirigiéndose hacia las celdas de interrogación. Cuando supo por primera vez sobre el vasto complejo de mazmorras construido en la roca varios kilómetros bajo el castillo, Serra había estado horrorizada. Históricamente, la nobleza había usado la prisión de piedra para hacer desvanecer a los oponentes políticos. Atrapados en el corazón de una columna de roca de varios kilómetros de alto y cientos de metros de diámetro, cualquier prisionero en su interior estaría escudado de la detección por parte de los escáneres. Una persona podía desaparecer para siempre en el laberinto subterráneo, pasando el resto de sus vidas con los grilletes, torturado por información o por simple placer sádico sin esperanza de salvación. En el caso de que se intentara un rescate de algún modo, todo el complejo estaba equipado para colapsar con una serie de explosiones que matarían no solo a los prisioneros sino a sus posibles salvadores también. Las cargas de detonación cuidadosamente diseñadas se activarían en una secuencia precisamente sincronizada, destruyendo la mazmorra habitación por habitación mientras permitía a los guardias escapar. La mansión real y los otros edificios en la superficie a miles de metros por encima solo sufrirían un par de temblores leves, pero inconfundibles, mientras todo el complejo de debajo era reducido a escombros. Jeroen aún estaba vivo cuando Serra supo de todo esto.
Él había explicado que la prisión de piedra no había sido utilizada durante 40 años, era una reliquia de una era más brutal y represiva. En respuesta a la presión pública llevada a cabo por el Senado, había sido cerrada. No tenía siquiera personal ya. Aún así, ante la urgencia de su prometida, él juró que una vez que fuera rey haría que sellaran permanentemente la infame mazmorra, un gesto para simbolizar la nueva relación que deseaba forjar entre los nobles y los mineros. Pero Euron estaba muerto ahora, al igual que su padre, y ella era la que había contratado mercenarios para capturar a su enemigo y enterrarlo para siempre dentro de las celdas frías de la prisión de piedra. No podía evitar preguntarse qué pensarían de lo que había hecho. ¿Qué dirían si estuvieran aquí ahora mismo? Serra apartó el pensamiento de su mente. No estaban aquí. Su padre y su marido se habían ido, para siempre lejos de ella. Y ella se había quedado para tratar con el Lord Sid sola. Le llevó casi 10 minutos abrirse paso desde la oficina a través del laberinto de pasadizos y habitaciones hasta donde el prisionero estaba siendo retenido. Aunque los pasillos por los que viajaba estaban iluminados por pálidas luces en el techo, muchos de los pasillos llevaban a la oscuridad, sus mercenarios solo habían reabierto una pequeña sección del complejo. El resto aún estaba desierto. El hombre que iba a ver estaba siendo retenido en una de las celdas de máxima seguridad, accesible solo por una única escalera protegida por puertas selladas de duracero por arriba y por el fondo. Los mercenarios que hacían guardia al otro lado de la puerta en la parte superior la abrieron al aproximarse, y ella rápidamente se abrió paso bajo las escaleras. La puerta en el fondo se abrió de forma similar para ella, revelando una pequeña estación de guardia de 10 por 10 metros. Otra puerta sellada de duracero en la otra pared llevaba a la celda del prisionero. Una pequeña ventana de vistas había sido construida en la puerta. Había 2 mesas en la habitación. La más grande estaba a un lado de la puerta por la que Serra acababa de entrar. La más pequeña estaba sobre ruedas, midiendo solo 1 metro por medio metro, había sido empujada contra la pared junto a la puerta de la celda. 6 de los soldados que había mandado para atrapar al prisionero estaban aquí, junto con Lucia y la cazadora. Los guardias estaban sentados en sillas alrededor de la mesa más grande, jugando a las cartas. Las 2 mujeres estaban en extremos opuestos de la habitación, distanciándose de aquellos de la mesa y la una de la otra. Lucia estaba inclinada contra la pared como apoyo, mientras que la cazadora estaba sentada en el suelo de piedra, sus piernas cruzadas, manos en su regazo y sus ojos cerrados. Parecía como si pudiera estar meditando. Mientras Serra entraba, los guardias saltaron para levantarse en atención, como lo hizo Lucia. La cazadora abrió sus ojos y miró a la princesa, pero aparte no hizo ningún movimiento. Serra no estaba siquiera segura de lo que estaba haciendo aquí la asesina. Ella ya había sido pagada por sus servicios. Pero por algún motivo había elegido quedarse, como si tuviera algún interés particular en el resultado de los eventos. La princesa agitó su cabeza. Tenía cosas más importantes de las que necesitaba preocuparse que de la asesina. ¿El prisionero está aún sedado?, preguntó ella. Sí, madame, respondió uno de los guardias. Se le dio otra dosis hace 1 hora. Ella asintió y se abrió paso hacia la mesa con ruedas en la esquina. Sobre la mesa había cerca de 3 docenas de agujas hipodérmicas, con códigos de colores en las etiquetas de acuerdo a sus contenidos. Serra había preparado cada una de las agujas ella misma. Las marcadas con una pegatina verde contenían Senflax. Necesitaban mantener al prisionero drogado todo el rato para evitar que escapara. Las otras, roja, negra y amarilla, estaban llenas de varios compuestos que necesitaría durante su interrogatorio. Desde el rabillo del ojo vio a Lucia abrirse paso desde la pared hacia ella. Una vez a su lado, su amiga habló en un susurro lo suficientemente suave como para que solo pudiera ser escuchado por ella. Tú no eres así. ¿Por qué estás haciendo esto? No lo entenderías, respondió igual de silenciosamente. Contratar a una asesina era una cosa, continuó Lucia, su voz alzándose solo ligeramente conteniendo a raya las emociones. Pero contratar mercenarios para reabrir en secreto la prisión de piedra, ¿y si el rey lo averigua? No lo hará, le aseguró Serra. Esto no tiene nada que ver con Euron o con Dawn. La mujer de piel oscura se negaba a dejarlo estar. Retener a alguien para torturarle e interrogarle. No está bien, lo sabes. Él es un Sith, no un soldado como eras tú. Un Lord oscuro. No merece tu lástima, o la mía. Lucia agitó su cabeza y se giró, pero no antes de que Serra viera claramente la frustración y la decepción en su cara. Abrid la puerta, gritó la princesa a los guardias. Quiero hablar con el prisionero. A solas. A su palabra, la cazadora saltó sobre sus pies, haciendo que Lucia diera un paso hacia adelante protectoramente. Quiero ir contigo, explicó la Iktochi. ¿Por qué?, exigió Serra, de repente sospechosa. ¿Quién más podría haberle capturado para ti?, respondió ella, evitando la pregunta.
¿No me he ganado el derecho? Si ella va, yo voy, también, insistió Lucia, cruzando sus brazos. Serra podía habérselo negado, pero dentro profundamente aún no quería enfrentarse al monstruo de su pasado sola. ¿Y qué daño haría ahora si supieran sus secretos? Ella había ocultado su auténtica identidad todos estos años solo porque su padre temía las represalias de este hombre. Con él como su prisionero, ella ya no tenía motivos para ocultarse. Las tres, entonces, concedió ella, agarrando la pequeña mesa y haciéndola rodar en posición para llevarla dentro con ellas. Cerrad la puerta tras nosotras, ordenó a los guardias. Lucia estaba preocupada por la princesa. Desde su visita al templo Jedi había percibido algo diferente en ella, pero nunca había sospechado que fuera capaz de llegar a tales extremos. Ella no había sabido que había contratado mercenarios para reabrir la prisión de piedra. Si lo hubiera hecho, habría tratado de hablar con Serra de ese plan tan estúpido y peligroso. La princesa debía haber sabido que ella objetaría y por lo tanto no le había dicho a Lucia qué estaba ocurriendo hasta que el prisionero estuvo asegurado en su celda. Ella sabía de las mazmorras, por supuesto. Como parte del equipo de seguridad oficial de la princesa, necesitaba memorizar cada entrada y salida posible del castillo. Hasta hacía 3 días, sin embargo, ella solo había visto los planos. Estar cara a cara con la prisión de piedra era una experiencia completamente diferente. Tan pronto como salió del largo viaje en turboascensor desde la superficie, había percibido el mal de este lugar. El aire estancado tenía un hedor subyacente a muerte. Demasiadas cosas oscuras e indecibles habían ocurrido aquí con los siglos. Desde entonces Lucia había mantenido un ojo vigilante sobre su amiga. Podía ver algo carcomiéndola, y temía que la penumbra profana de la prisión de piedra solo empeoraría las cosas. La princesa estaba obsesionada con el hombre en la mazmorra, aún así al mismo tiempo era incapaz de enfrentarse a él. Lucia sabía que tenía algo que ver con su pasado, pero cuando había tratado de abordar el tema la princesa se había negado a discutirlo. Sin más opciones, había sido forzada a esperar a que Serra hiciera el siguiente movimiento. Ahora que iba a enfrentarse al prisionero por primera vez, Lucia estaba determinada a estar a su lado. Podía no entender por lo que estaba pasando su amiga, y podía no estar de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero aún iba a estar allí en caso de que la princesa la necesitara. Mientras las 3 mujeres entraron en la celda, Lucia se sorprendió de cuánto más pequeña era que la habitación al otro lado de la puerta, solo de 3 metros cuadrados. La celda estaba tenuemente iluminada, la única iluminación venía de una única luz parpadeante sobre sus cabezas. El prisionero estaba atado contra la pared del otro extremo. Sus brazos estaban extendidos a cada lado por encima, sus manos atadas por cadenas que colgaban de anillas de hierro puestas en el techo. Sus piernas estaban desplegadas de forma similar, sus tobillos atados a la pared tras él. Debido a la droga era incapaz de permanecer erguido. Su peso tiraba hacia adelante, tirando de las cadenas que le apoyaban fuertemente y haciendo un esfuerzo increíble contra sus puños y hombros. El dolor en sus articulaciones debía haber sido torturador, si no fuera por los efectos aturdidores del Zenflax que fluía por su sistema. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, sus músculos paralizados haciéndole imposible mirar hacia arriba mientras entraban. Serra seleccionó una aguja con una etiqueta roja de la mesa y la inyectó directamente en la arteria carótida que iba por el lateral de su grueso cuello. Un instante más tarde su cabeza golpeó hacia arriba y hacia atrás en reacción al poderoso estimulante. Al ver su cara, Lucia jadeó con acento agudo en sorpresa. Las otras 2 la miraron momentáneamente, pero cuando ella agitó su cabeza, ellas rechazaron su reacción como algo sin importancia y volvieron su atención al hombre encadenado. Habían pasado más de 20 años, pero Lucia lo había reconocido al instante. D había sido su oficial al mando, su líder, su héroe. Sin él ninguno de los caminantes de la penumbra habría sobrevivido a la guerra. Había salvado sus vidas en Kashyyyk. Les había salvado de nuevo en Trandosa. Vez tras vez les había llevado a través de situaciones imposibles contra las probabilidades abrumadoras, justo hasta su misión final juntos en Feisira. Y entonces el teniente Ulabore había ordenado a los sicarios, la policía militar Sith, que le arrestaran. Ella nunca había vuelto a oír de D. Como el resto de la unidad había supuesto que había sido ejecutado por desobedecer órdenes y golpear a un oficial superior. Y aun aunque le había creído muerto, había jurado que nunca olvidaría la cara del hombre que una vez lo había significado todo para ella. Cuando ella le vio colgando de las cadenas en la celda, no había sido capaz de contener su jadeo de sorpresa. Afortunadamente ni la princesa ni la cazadora se habían dado cuenta de por qué había jadeado, y Lucia se recuperó lo suficiente como para evitar otro arrebato. Pero aunque consiguió evitar que sus emociones se mostraran en la superficie, en su interior el mundo había explotado. Dudaba si D la había reconocido. Estaba drogado, para empezar.
Y ella solo era una cara entre muchas en la unidad. Él era el líder al que todos admiraban. Él era al que idolatraban. En los caminantes de la penumbra, ella solo era una francotiradora de bajo rango, una de una docena de soldados junior en el escuadrón. ¿Realmente esperaba que él la recordara después de todo este tiempo? No es que le importara. No se atrevía a decir nada con Serra y la cazadora estando justo ahí. La princesa estaba obsesionada con el prisionero. Estaba enferma por alguna locura que le había llevado a actos previamente impensables. Si ella descubría que Lucia y Dee se conocían, no había forma de decir qué haría. O qué ordenaría hacer a la Iktochi, y por lo tanto Lucia fue forzada a simplemente quedarse ahí, indefensa de hacer nada por ayudar a Dee. Al igual que el día que los sicarios se lo habían llevado a rastras. Serra instantáneamente reconoció la cara de sus pesadillas. Era más viejo, pero sus rasgos eran inconfundibles. La cabeza calva, el ceño grueso, pesado, la posición cruel de sus ojos y mandíbula. Junto a ella, Lucia jadeó con acento agudo con fuerza mientras el prisionero fijaba a las tres mujeres con su mirada fría, despiadada. Serra miró y vio una extraña expresión en la cara de la exsoldado. Algo le había perturbado obviamente. Lucia era la persona más valiente que había conocido nunca la princesa, aún así estaba claramente turbada. ¿Era posible que tuviera realmente miedo de este hombre, incluso aunque estaba encadenado? ¿O sentía simpatía por él? Ella sabía que Lucia desaprobaba lo que estaba haciendo. ¿Pensaba su amiga que ella era un monstruo ahora? ¿O era otra cosa? La reacción inesperada de su amiga inquietó a Serra, y luchó contra el instinto de girarse y huir del hombre en la celda. No tenía nada que temer de su prisionero esta vez. Esta vez él era la víctima, no ella. No importa lo que piense Lucia, tengo que hacer esto. ¿Sabes quién soy?, exigió ella. Su respuesta llegó lentamente. El estimulante que le había dado solo contrarrestaba los efectos físicos del Zenflax. La toxina aún nublaba su mente, aturdiendo su concentración. Un enemigo de mi pasado. Las palabras eran ligeramente mal articuladas, y era imposible leer nada en el tono plano, sin emociones. Ella no podía decir si realmente la reconocía, o si solo estaba haciendo una generalización en base al hecho de que le había tomado prisionero. Me llamo Serra. Caleb era mi padre, le dijo ella. Ella quería que él lo supiera. Quería que entendiera quién le había hecho esto. ¿Esto es en venganza por él?, preguntó él tras un largo momento, el Zenflax haciendo su mente letárgica, ¿o por lo que te hice a ti? Ambos, respondió ella, cogiendo una aguja marcada con una pegatina negra. De nuevo, ella se la inyectó en el cuello. Esta vez, sin embargo, los efectos eran marcadamente diferentes. Sus ojos se pusieron en blanco en su cabeza y sus dientes se cerraron, por poco esquivando su lengua. Entonces su cuerpo empezó a convulsionar, haciendo que sus cadenas se agitaran alocadamente. Lucia se giró en disgusto, incapaz de mirar. La cazadora se inclinó más cerca, fascinada por su tormento inducido por los químicos. Serra dejó que el ataque continuara durante unos 10 segundos enteros antes de inyectarle una de las agujas amarillas para contrarrestar los efectos. ¿Ves el tipo de castigo que puedo infligirte?, preguntó ella. ¿Ahora entiendes cómo es estar a la merced indefensa de otro? Él no respondió de inmediato. Su respiración era ajada, su cara y su cráneo desnudo cubiertos de sudor del dolor que acababa de resistir. Un temblor espásmico había atacado su mano izquierda, haciendo que se retorciera y flexionara alocadamente en su esposa de hierro. Tú no tienes lecciones que enseñarme, Jade, o con acento agudo él. Entiendo el sufrimiento de formas que tú nunca comprenderás. ¿Por qué mataste a mi padre?, preguntó Serra, cogiendo otra aguja negra y sosteniéndola en alto para que él la viera. Caleb no murió bajo mi mano. Ella apuñaló con la aguja en su cuello, induciendo otro ataque. Dejó que éste continuara casi 2 veces lo que el otro antes de administrar el antídoto. Ella esperaba que perdiera el conocimiento del dolor, pero de algún modo consiguió permanecer consciente. Las mentiras serán castigadas, le advirtió ella. Yo no maté a tu padre, insistió él, aunque su voz era tan débil que ella apenas podía escucharle. Te dije que vi a otra en mis visiones, le recordó la cazadora. Una joven de pelo rubio. Quizás fue ella la asesina. Serra miró a la Iktochi antes de girar su atención de vuelta al hombre encadenado. ¿Es eso cierto? Él no respondió, aunque una sonrisa astuta apareció en el borde de sus labios. Dime qué le ocurrió a mi padre, gritó Serra, abofeteándole en la cara. Sus uñas arañaron su mejilla, cortando la carne con 4 surcos largos, profundos. La sangre salió rápidamente por las heridas y empezó a correr hacia su mentón. Sin embargo, Bane no respondió. Con la mandíbula cerrada, Serra extendió el brazo para coger otra de las agujas negras, pero Lucia agarró su muñeca. Él no mató a tu padre, gritó la guardaespaldas. ¿Por qué aún estás haciendo esto? Serra liberó su muñeca enfadada. Puede que él no lo haya hecho,
Pero él es el motivo por el que mi padre está muerto, insistió ella. Se giró de vuelta hacia el prisionero. ¿Lo niegas? Caleb era débil, murmuró el hombre. Cuando dejó de ser de utilidad, fue destruido. Ese es el camino del lado oscuro. Serra cogió la aguja de la mesa. Esto no traerá de vuelta a tu padre, rogó Lucio. Quiero que vea cómo es estar indefenso y con miedo, siseó Serra. Quiero que sepa cómo es ser una víctima. Quiero que entienda que lo que hizo a mi padre, a mí, estuvo mal. Los débiles siempre serán víctimas, dijo el prisionero, su voz creciendo con fuerza. Ese es el camino del universo. Los fuertes cogen lo que quieren, y los débiles sufren a sus manos. Ese es su destino, es inevitable. Solo los fuertes sobreviven, porque solo los fuertes lo merecen. Tú solo crees eso porque no sabes lo que es sufrir. Le gritó la princesa. Sé lo que es sufrir, respondió él, sus palabras ya no eran densas y mal articuladas. Solía ser una víctima, pero me negué a aceptar mi lugar en la vida. Me hice fuerte. Mientras hablaba, gotas de sangre de las heridas de su mejilla caían de su mentón y salpicaban el suelo. Aquellos que son víctimas no tienen a nadie a quien culpar salvo a sí mismos. No merecen lástima. Ellos son víctimas debido a sus propios fracasos y debilidades. Pero no importa lo fuerte que fueras, dijo Lucio, de repente saltando a la discusión. ¿No lo ves? Aún acabaste siendo prisionero. Si hubiera sido más fuerte no habría sido capturado, contraatacó él, una feroz luz ardiendo en sus ojos. Si no soy lo suficientemente fuerte como para escapar, continuaré sufriendo hasta que muera. Pero si soy lo suficientemente fuerte como para escapar. Serra golpeó con la aguja negra y agarró una de las verdes, inyectándole otra dosis de Zenflax. Nunca dejarás esta mazmorra con vida, prometió ella mientras su víctima se deslizaba de vuelta bajo la influencia de la droga, sus ojos poniéndose vidriosos mientras su cabeza se inclinaba hacia adelante de nuevo. Incluso drogado y encadenado, aún es lo suficientemente astuto como para ser peligroso. Atrapada en la discusión con él, casi no se había dado cuenta de las señales del Zenflax desvaneciéndose. Había pensado que pasarían horas antes de que necesitara otra inyección, pero había subestimado los efectos de las otras drogas que había estado bombeando en su sistema. Tendría que tener más cuidado en el futuro. Ahora mismo soy débil, murmuró el hombre, son su cabeza mirando abajo al suelo, negándose a abandonar. Sin poder, tú me infliges sufrimiento porque eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. Tus acciones demuestran la verdad de aquello en lo que creo. Serra agitó su cabeza enfadada. No, mi padre me enseñó a ayudar a aquellos en necesidad. Los fuertes deberían levantar a los débiles, no atraparlos abajo. Él creía en eso, y así lo hago yo. De alguna forma el prisionero consiguió levantar su cabeza, fijándola con su mirada de ojos somnolientos. Las creencias de tu padre le mataron. La princesa levantó la mano para abofetearle de nuevo, entonces se quedó helada, luchando por controlar la avalancha de dolor e ira que amenazaba con abrumarla. No estás pensando con claridad, dijo Lucio suavemente, poniendo una mano en su hombro. Necesitas calmarte. Su amiga tenía razón, él estaba dentro de su cabeza. Necesitaba salir de la habitación y recomponerse. La última inyección que le había dado debería mantenerle indefenso durante al menos otra hora. Tiempo suficiente para que ella recompusiera sus pensamientos antes de enfrentarse a él de nuevo. Bajando su mano, ella le dio la espalda sin decir una palabra, dejando a la cazadora y a Lucio solas con él en la celda.